Bien, buenas noches con todos. Ah, Espero que me estén escuchando. Eh, Blanca, por favor, me confirma si es que tengo audio. Sí, se te escucha bien, Sí. Freddy. Excelente. Ya, muchísimas gracias. Bien, nuevamente, muchas gracias por estar aquí presentes en este pequeño webinar que hemos desarrollado eh, referente al sostenimiento en minas subterráneas, ¿no? Vamos a conversar un poquito sobre algunos enfoques que estamos desarrollando para definir cuál es el mejor diseño de sostenimiento, ¿no? Basado en el uso de shotcrete y también pernos de anclaje para minas subterráneas. Bien, mi nombre es Freddy Lorrieta. Yo soy ingeniero senior de Itasca. También cumplo funciones como subgerente comercial para la oficina de Itasca Perú. Como ustedes ya sabrán, Itasca es una empresa de consultoría eh, que estamos en gran parte del mundo, ¿no? Tenemos presencia en 9 países, somos aproximadamente una fuerza laboral de 200 personas, que tenemos un enfoque principal en la geología geotécnica, en mecánica de rocas, mecánica de suelos, desarrollamos mucha hidrogeología y, por supuesto, desarrollo de software. Eh, Tenemos más de 7.000 proyectos desarrollados. También hemos participado y participamos activamente en investigaciones a través de algunas subvenciones. Hemos publicado una gran cantidad de artículos y trabajamos con una amplia cartera de clientes justamente basados en una filosofía que enfoca tres puntos principales, eh, la cual está soportada nuestra consultoría a través del desarrollo de software y la investigación, ¿no? Bien, para no dilatar mucho el tiempo, este es el contenido que vamos a desarrollar durante la sesión. Vamos a tratar de ser ágiles para buscar responder algunas preguntas que ustedes presentes puedan tener. Yo, con gusto, en función de mis posibilidades, voy a resolverlas. ¿Ok? Bien, una pequeña introducción de lo que cosa es, de lo que es el refuerzo y soporte, ¿no? Y vale la pena hacer esta diferencia eh, para poder enfocar cuál es el problema que nosotros venimos enfrentando en la gestión de la estabilidad dentro de las minas subterráneas, sobre todo, ¿no? Bien, tal vez la definición más acertada es la que entrega Windsor y Thomson en 1993, en la que define que el soporte básicamente es la aplicación de una fuerza de reacción a la cara de la excavación, ¿no? Y en contraste a lo que es el refuerzo, indica que es el mejoramiento de las propiedades del macizo rocoso, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, eh, vendría a detallarse todos los elementos los elementos de los sistemas de fortificación o de sostenimiento que son introducidos como perros de anclaje o cables, ¿no? Para justamente mejorar estas capacidades resistivas del macizo rugoso. Entonces, dentro de este esquema, dentro de este marco conceptual,
el soporte básicamente del macizo rocoso estaría dado por varios elementos que componen los sistemas de sostenimiento, ¿no? Como es el maderamen o el timbering, ¿no? Que cada vez más está está siendo dejado ya no se usa, ¿no? Como antes se hacía. Eh, el enmayado metálico o el meshing, ¿no? La cinta strap también, que es un elemento de soporte. El concreto lanzado o shotcrete, que es el asunto que nos convoca, y el encimbrado metálico. Básicamente, estos posiblemente los más principales, aunque hay algunos otros, pero estos componen justamente estos elementos que generan el soporte al macizo rocoso debido a que transfieren una fuerza a la superficie de la cara de la excavación, ¿no? Bien, con respecto al shotcrete, por supuesto, ha ganado mucha importancia, ya que juega un papel importante dentro del sostenimiento de las minas. Cada vez más está presente debido a su disponibilidad, a su facilidad de aplicación, a la agilidad, ¿no? A la dinámica que le entrega a las operaciones. Y justamente ha pasado a representar un costo importante dentro de la operación, ¿no? Em, Sin embargo, este elemento de soporte, ¿no? Todavía, por lo menos de manera convencional, no ha llegado de ser integrado eh, como parte del elemento de sostenimiento dentro de las minas subterráneas a través de un enfoque que lleve a una comprensión cada vez mejor de cómo es que trabaja y cuál es el aporte al- a la estabilidad de la excavación que pueda generar, ¿no? Entonces, básicamente estos métodos tradicionales que actualmente se siguen empleando, ¿no? En muchas minas, puede ser definido mediante tal vez este método de la convergencia confinamiento, ¿no? Que básicamente es la combinación de la curva de reacción del terreno, ¿no? El perfil de desplazamiento longitudinal y la curva característica del soporte, ¿no? Em, Tal vez una explicación simple o muy didáctica que nos permite entender este enfoque, ¿no? Puede ser la que es presentada en la pantalla, es todo extraído del libro de Hooke, ¿no? En el que tenemos este perfil X que está en el primer paso lejos del frente de la excavación y en el que la roca se encuentra en equilibrio justamente por la presencia de este macizo rocoso previo a su excavación, ¿no? Eh, Paso seguido al siguiente, cuando el túnel ya avanza más allá de esta sección, empieza a haber una disminución de este sostenimiento o de esta restricción de la deformación que tiene el macizo rocoso y empieza a generarse una deformación para dentro de la excavación y que una vez que el soporte es aplicado, ¿no? Y que el frente continúa con el avance, eh, comienza la transferencia de las fuerzas, justamente por estas deformaciones, a los elementos de soporte o a los elementos de sostenimiento que se vienen usando, ¿no? Para la estabilidad o para la estabilización. Em, entonces, mediante este método es posible
incorporar algunos modelos simplificados, como los diagramas de desempeño, ¿no? de los liners o del shotcrete, ¿no? Que básicamente permite graficar cuál es el comportamiento de la fuerza de empuje que se transfiere a este elemento de soporte, ¿no? Versus el momento generado o versus la fuerza cortante generada dentro de su estructura, ¿no? Entonces, a través de esta gráfica, ¿no? Del reconocimiento de estas dos componentes, me refiero a la fuerza de membrana que se genera dentro de la estructura del shotcrete y los momentos o fuerzas cortantes, es posible contrastar la resistencia que queda disponible para la estabilización del terreno, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar en este punto que este enfoque eh, no permite incorporar el comportamiento residual del shotcrete, ¿correcto? Ah, otro método tradicional es este muy conocido método empírico, ¿no? Que básicamente utiliza el índice Q y que a través de el diagrama que es presentado por sus autores permite definir cuál es la demanda energética, ¿no? Que debería de tener el shotcrete en función de cierta calidad de macizo rocoso presente en la excavación, ¿no? Em, Sin embargo, acá se encuentra un desafío importante que no parece ser muy intuitivo, ¿no? Tener una medida de demanda energética por un comportamiento cuasi estático en la excavación, ¿no? Que te permita definir cuál va a ser el nivel de requerimiento real de un shotcrete que pueda tener una capacidad o una tenacidad que haga frente a esa deformación, ¿no? Por supuesto, este método difiere del anterior y por ende su integración lógica también resulta en algunos inconvenientes o en realidad en un gran inconveniente, ¿no? Ya que no pueden ser conjugados para poder definir justamente esta demanda de shotcrete dentro de la excavación, ¿no? Por otro lado, es bien sabido, y ahora refiriéndome justamente a esta componente residual del shotcrete, que el uso de fibras para reforzar, ¿no? el comportamiento resistente de este ha ganado cada vez mayor presencia dentro de las operaciones y por ende resulta una inconveniencia, ¿no? No considerar esta componente residual del shotcrete, ¿no? Ya que las referencias y también la experiencia permite definir que justamente en estos escenarios, ¿no? de plasticidad, en estos escenarios de resistencia residual es donde mejor se comporta el shotcrete. Por ende, no considerar esta resistencia parece ser un despropósito, ¿no? ¿Cuál es la problemática de no considerar la resistencia post-peak o la resistencia residual del shotcrete? Eh, Básicamente en la minería subterránea, en condiciones estáticas, ¿no? Nosotros trabajamos con deformaciones que pueden llevar fácilmente al estado residual, ¿no? Al shotcrete a su estado residual.
Como podemos ver acá esta imagen, ¿no? Donde se puede ver este shotcrete que presenta una grieta, ¿no? Sin embargo, el terreno parece estar en condiciones de estabilidad evidentes, ¿no? Entonces, ignorar esta capacidad, la capacidad entregada por el shotcrete en la porción post-peak, ¿no? Resulta justamente en una incertidumbre que podría llevar a un subdimensionamiento del sistema de sostenimiento aplicado, ¿no? O también tener alguna percepción errónea en función de su desempeño. Y esto, por supuesto, incrementa el riesgo dentro de la operación. Entonces, ¿cómo incorporar la resistencia residual del shotcrete para establecer o para definir un criterio de diseño adecuado en las minas subterráneas? Tal vez la mejor referencia, y esta referencia am, podría ser representada por este ensayo de flexión de 3 puntos, ¿no? Descrito en la norma europea, en la 14488 3 método B, en la que básicamente se tiene una placa de shotcrete, ¿no? Que es sometida a una carga en 3 puntos, y durante esta aplicación de la carga se pasa a medir cuál es el incremento de el CMOD versus esta fuerza aplicada en él, ¿no? Entonces, una vez que se llega a reconocer esta curva de comportamiento en este ensayo, es posible hacer una calibración numérica de esta curva, verificando cuál es la variación de los parámetros resistentes del shotcrete a medida que se va deformando. Y luego de haber reconocido estos parámetros resistentes, esta variación de esos parámetros resistentes, es posible extrapolar estas propiedades calibradas en simulaciones numéricas en 3D, ¿no? Ah, bien, ¿qué cosa es pues este CMOD? Este CMOD básicamente es la medición que se realiza durante este ensayo de justamente ese incremento de la grieta, ¿no? Que se genera en la muesca practicada dentro del shotcrete, ¿no? O sea, cuando se aplica la carga, ¿no? Esta placa de concreto básicamente sufre un agrietamiento, ¿no? En la parte de mayor momento flector, y se mide este incremento de la grieta, ¿no? Entonces, de ahí el término de crack mouth opening displacement, ¿no? Entonces, eh, a través de esta medición de este crack mouth opening displacement, es posible realizar algunas clasificaciones del shotcrete y su comportamiento residual. Eh, la norma europea y también el Model Code de la FIB establecen dentro de esta curva de desempeño del shotcrete 6 puntos principales. Con respecto a la norma europea, estos 6 puntos principales, definidos por FL, que es la máxima resistencia justamente pasando la etapa elástica, ¿no?
y este F1, que es esta capacidad resistiva cuando esta grieta ha alcanzado 0,5 milímetros, y este F3, que es cuando este nivel de resistencia cuando esta grieta ha alcanzado 2,5 milímetros, ¿no? Permite establecer dos requisitos fundamentales. Uno que es deductibilidad, que está definido por la relación que existe entre la carga en el punto F1 y en el punto F3. Y el requisito de control de fisura, que es la relación que existe entre el punto máximo de resistencia y la carga resistiva cuando esta grieta ha alcanzado 0,5 milímetros. Entonces, a través de esos dos parámetros es posible definir tres clases, ¿no? Clase 1, clase 2 y clase 3. Ah, por otro lado, el Model Code establece también, en función de estos puntos definidos en la curva de desempeño, ciertos criterios que permiten definir, por ejemplo, la resistencia mínima que se llega en el punto F1, que es cuando el crack mouth opening alcanza 0,5 milímetros, en función de la resistencia a la tracción, medido en megapascales. Y posteriormente se utiliza las relaciones entre los puntos F3 y F1 para establecer eh, clases, subclases, ¿no? Definido por letras A, B, C, D y E, que no es más que eh, el porcentaje que el punto F3 tiene en función del punto F1, ¿no? Entonces, aplicando esta regla, por ejemplo, se podría hablar de un shotcrete de clase 13, que básicamente sería un shotcrete que resiste 30 megapascales, perdón, 3 megapascales en el punto F1 y tiene una relación del 90%, ¿no? Del valor de F3 frente al valor de F1. Bien, entonces, ah, una vez establecida este comportamiento post-pico, ¿no? En estos ensayos, es posible a través de simulaciones numéricas, como la que tenemos en pantalla, reproducir este comportamiento eh, a través de la medición de este crack mouth opening displacement. Pero, por supuesto, ya que nosotros estamos lidiando con un modelo continuo, es posible correlacionar este valor de incremento de la grieta a través de la medición de la deflexión generada por la aplicación de la carga en esta placa de shotcrete simulada, ¿no? Entonces, de esa manera y a través de la variación de las propiedades en función de esta deflexión, es posible correlacionar estos ensayos de laboratorio con los ensayos simulados dentro de FLAC 3D. Y el resultado es justamente este gráfico que ustedes ven en pantalla. Ah, para realizar esta simulación, FLAC 3D tiene algunos elementos estructurales que son específicos para poder captar este comportamiento de softening o de hardening, pero de estos elementos estructurales como liners o como shotcrete, ¿no? Que es el caso que estamos estudiando. Esto es a través de estos elementos tipo shell, que básicamente te permite medir cuáles son las fuerzas de flexión generadas en este tipo de estructuras, ¿no?
y también te permite medir cuáles son los esfuerzos de membrana generado por el empuje que es realizado paralelamente a la fibra de esta estructura. Por supuesto, esto es conveniente ya que el incorporar este elemento estructural dentro de la malla de discretización de FLAC permite justamente transferir las deformaciones del macizo rocoso simulado a estos elementos estructurales. Bien, entonces, teniendo como referencia estos, estas tres clases de shotcrete, y estamos utilizando en este punto la clasificación establecida por la norma europea, ah, es posible definir cómo es que estas propiedades que caracterizan el comportamiento de, el shotcrete en la parte residual eh, va variando en función de este desplazamiento, ¿no? De esta deflexión, que posteriormente es correlacionado a este crack mode opening, ¿no? Como podemos ver, en la etapa cero, o sea, cuando no existe ninguna separación, ninguna abertura de grieta, el shotcrete que tiene una clase 1 puede ser correlacionado a una componente cohesiva de 12,6 megapascales y una tracción de 3,6 megapascales, resistencia a la tracción, ¿no? Y a medida que se va incrementando este valor de la grieta, de la distancia de la grieta, vemos cómo es que estos valores de cohesión y de tracción empiezan a variar de manera significativa. En contraste de lo que parece ser un comportamiento razonable en el que la fricción no llega a tener mucho papel, ¿no? Y digo que es razonable esto porque un comportamiento de tracción, pues, claro, se esperaría que hubiese mayor componente cohesiva y de tracción como los principales eh, protagonistas de la resistencia de shotcrete, ¿no? De la misma manera, podemos ver este shotcrete de clase 2, ¿no? Cómo es que llega a obtener esta variación de los valores de resistencia, tanto de cohesión y de tracción, y este shotcrete de clase 3, cómo es que la variación de la cohesión y de la tracción se logra ver, ¿no? La importancia de poder mostrar la diferencia de estas tres clasificaciones recae en que un shotcrete que tiene una fisura de 0,5 milímetros, ¿no? Tiene una gran diferencia portante, ¿no? como, como resistencia residual para poder sostener cualquier, mm, cualquier masa que se podría comportar de forma inestable entre el sistema de anclaje que está aplicado dentro del macizo rocoso, ¿no? Entonces, esto no es trivial, esto es súper importante y posiblemente acá se pueda explicar la necesidad de el reforzamiento del shotcrete a través de fibras que incorporen mayor capacidad resistiva eh, en esta evolución de la grieta en el shotcrete. Acá en pantalla tenemos un modelo muy simplificado, pero que permite justamente
implementar o aplicar estas componentes de resistencia del shotcrete, ¿no? De manera explícita a medida que se va generando estas varias etapas de excavación, ¿no? Estas etapas progresivas de excavación. Como pueden ver, el objetivo de este modelo es justamente captar este perfil de deformación que se genera en función de cómo es que el frente de la excavación se va alejando del punto donde el sistema de sostenimiento ha sido aplicado, ¿no? Entonces, de esta manera nos permite justamente captar esta transferencia de fuerzas de manera adecuada para poder establecer cuál es la variación de esta resistencia en el shotcrete. Ah, entonces, una vez generado este modelo, es posible medir justamente estos desplazamientos, ¿no? Generados en el shotcrete y también la medición de las fuerzas que están siendo transferidas al elemento de anclaje del sistema de sostenimiento, ¿no? Y habiendo conocido cuáles son estos valores de, de deflexión a través de esta calibración de las curvas, ¿no? Es posible definir cuándo es que estos tramos de shotcrete que han sido aplicados de manera progresiva a medida que la excavación estaba en proceso, ¿no? Permite definir qué zonas son las que podrían estar en agrietamiento más allá de lo que esta capacidad residual podría establecer como un sostenimiento seguro, ¿no? Bien, y por supuesto también es posible verificar esta componente de fuerza transferida a los elementos de anclaje, ¿no? Si podemos hacer una correlación en función del desplazamiento y los valores de crack mouth opening que establecen estos puntos importantes dentro de la curva de desempeño, podemos ver que un crack mouth opening de 0.5 milímetros equivale aproximadamente a 0.6 milímetros de deflexión y este valor de 2.5 milímetros equivale a 3.4 milímetros de deflexión dentro del shotcrete. O sea, estamos hablando de 2.5 milímetros de grieta, ¿no? De agrietamiento dentro del shotcrete, que puede ser representado justamente por ese valor de 3.4 milímetros eh, de, de desplazamiento en el shotcrete. Bien, entonces, una vez que yo he podido verificar estos valores de desplazamiento, lo que corresponde hacer es verificar cuál es justamente la componente de tracción y la componente de cohesión que representaría ese nivel de deformación en el shock. Habiendo obtenido estas dos componentes de resistencia, entonces es posible graficar una nueva envolvente de resistencia que muy bien puede ser representada mediante este criterio de Moore-Koolhof para poder definir cómo es que este segmento de shotcrete podría comportarse en la estabilización de cualquier carga que esté encima de él, ¿no? Y eso es realizado a través de justamente la medición de la zona inestable dentro de la excavación
de la excavación simulada a través eh, de indicadores que podrían representar de manera adecuada esta zona de inestabilidad, ¿no? Como podemos ver acá en la pantalla, se está empleando este límite de fracturamiento, ¿no? Que es representado por un valor específico dentro del modelo numérico, ¿no? Que nos permite definir justamente cuál es esta parábola, ¿no? de inestabilidad que se genera en el techo de la excavación y nos permite definir cuál es la carga que podría estar actuando de manera directa en el shotcrete, ¿no? En el shotcrete, que tiene los valores de resistencia que han sido establecidos en la calibración de la curva resistente, ¿no? Entonces, de esta manera, se puede definir de manera racional cuál es la capacidad real, ¿no? o más ajustada de evitar desprendimientos del shotcrete, ¿no? Siempre entendiendo que el shotcrete tiene como función sostener estos fragmentos de macizo rocoso que no son anclados por el sistema de refuerzo, ¿no? Eso es lo que tenía para mostrarles a ustedes, estimados asistentes. Si ustedes tienen alguna consulta, yo de manera gustosa voy a pasar a resolverla. Así es, Freddy. Hay algunas consultas. Te las voy a ir leyendo. A ver. ¿Por qué analizar la resistencia a flexión y no, por ejemplo, la resistencia al corte? Siendo que al menos en edad temprana del shop trick tiende a fallar por corte. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, buenísima pregunta. Y em, permite poder profundizar un poquito más en lo que hemos revisado, ¿no? Básicamente, eh, este método lo que nos permite definir es justamente la resistencia al corte, ¿no? Eh, estableciendo cuáles son las componentes que conforman esta resistencia al corte, ¿no? Como son la componente cohesiva, el ángulo de fricción, que no se moviliza de manera significativa, ¿no? Y la componente, el cutoff de resistencia a la tracción, ¿no? Entonces, estableciendo cuáles son estas componentes remanentes del shotcrete en su etapa residual, es posible justamente contrastar este posible corte que se puede generar en el shotcrete mediante la definición de la zona inestable que estaría actuando directamente en él, ¿no? Entonces, eh, respondo a tu pregunta. Básicamente lo que nos permite hacer este método es verificar cuál es la resistencia al corte del shotcrete, pero una vez que el shotcrete haya alcanzado un comportamiento residual, que es típicamente lo que pasa en las excavaciones, ¿no? Espero Gracias. haya Ay, podido atender a la pregunta. ok. Gracias, Freddy. Siguiente pregunta. ¿Estas probetas de shotcrete tiene fibras? De ser así, ¿de qué tipo son estas fibras? Eh, estas probetas de shotcrete, por supuesto, tienen fibras. eh, puede ser cualquier tipo de fibra, pero en vista de que existe una mayor importancia de tener una mayor componente cohesiva, ¿no? en las partes, en la parte residual, lo que deviene, ¿no? de este análisis es que la mejor fibra es la que aportaría mayor componente
de tracción y componente de cohesión en el shotcrete, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de una fibra metálica, ¿no? La fibra metálica es, claro, la que tiene mejores capacidades justamente a la tracción y que incorpora esta componente cohesiva en la parte residual, evitando que esta grieta, ¿no? Evolucione eh, con mayor facilidad, ¿no? Eso. Gracias, Freddy. Siguiente pregunta. Sobre la lámina 26, ¿se puede incorporar la secuencia minera entre varios niveles y no solo un solo drive? Sí, por supuesto, esto es posible. Esto es posible. Por motivos de, de facilidad, ¿no? Es que se ha hecho un solo drive, pero sí es posible evaluar cómo es la influencia de excavaciones aledañas a un shotcrete que ya ha sido colocado, ¿no? Por supuesto, esto es muy posible, ¿no? Solo la única restricción sería la capacidad computacional, ¿no? Pero esto es completamente posible y de hecho lo hemos hecho, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Frente a una carga dinámica, el efecto de las fibras disminuye significativamente. ¿Cómo se podría mejorar en ese caso el comportamiento residual del shotcrete? Ah, esa es una muy buena pregunta. Bien, a experiencia el shotcrete no funciona muy bien como elemento de sostenimiento frente a una carga dinámica, ¿no? Entonces, básicamente este trabajo, y me olvidé de mencionarlo, este trabajo está orientado a definir justamente un método de diseño para condiciones estáticas, no es para condiciones dinámicas. Sin embargo, en una próxima oportunidad vamos a mostrar, por supuesto, los métodos de- de diseño para sostenimiento dinámico, ¿no? Sí. Siguiente pregunta. Para simular la construcción de un túnel, ¿sería viable primero hacer un modelo simplificado para definir las zonas susceptibles a agrietamiento por el contraste de resistencia entre las diferentes unidades del macizo rocoso? A ver, ¿puedes volver a leer la pregunta, Blanca, Sí, por favor? sí, claro. Para simular la construcción de un túnel, ¿sería viable primero hacer un modelo simplificado para definir las zonas susceptibles a agrietamiento por el contraste de resistencia entre las diferentes unidades del macizo rocoso? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho es lo correcto, ¿no? Lo correcto. Bien, este es un punto súper importante. De hecho, no lo hemos tocado, pero por supuesto, un estudio que tenga mayor representatividad, mayor confiabilidad, ¿no? En los resultados que está entregando, depende directamente en la calidad de la información con la que se cuente, ¿no? En este sentido, es importante, por supuesto, dentro de la fase en la que se encuentra el proyecto, de contar con un modelo geotécnico en desarrollo o desarrollado, ¿no? Nuevamente, en función de la fase del proyecto. Eh, Esto es súper relevante porque todavía resulta una práctica todavía casi normal, ¿no? De trabajar operaciones ya en nivel de eso, de operaciones, con un modelo geotécnico todavía insípido, ¿no? O sea, básicamente que con el que no se puede contar con una definición de las fallas principales, ¿no? Con
una definición de los dominios estructurales. Y esto es absolutamente relevante para poder definir qué zonas son las que van a presentar mayor problema e inestabilidad, ¿no? Y también medir de manera adecuada el desempeño del elemento o del sistema de sostenimiento que se está empleando. Entonces, lo que sí más bien se debería de hacer es trabajar así, o sea, trabajar con un modelo geotécnico desarrollado para disminuir la incertidumbre y aumentar la confiabilidad del análisis. Correcto. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Freddy. Siguiente pregunta. En los análisis numéricos que presentas, ¿el elemento tipo shell se modela como un material elástico o estás incluyendo algún modelo constitutivo que permita plasticidad? Sí, correcto. Esa es una muy buena pregunta y agradezco. Justamente para poder incorporar este comportamiento de plasticidad es necesario incorporar un modelo constitutivo de strain softening, ¿no? Sí, eso es correcto. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué casos se utiliza este método? ¿Qué casos puede mencionar? ¿Puedes mencionar algún caso de éxito en que ayuda este cálculo en operaciones? O sea, casos de éxito hay muchos, por supuesto. En que ayuda es justamente en establecer un método racional que te permita eh, dimensionar de manera correcta la demanda de sostenimiento que se requiere, ¿no? Eh, 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 Algunas veces es de mayor interés, ¿no? Tener un shotcrete que en la parte elástica pueda tener una resistencia peak grande, ¿no? Sin embargo, se puede verificar que no solo es importante esta parte del peak, ¿no? Sino también es súper importante y yo creo que tal vez en mayor proporción la capacidad resistente en la porción residual, ¿no? Entonces ahí deviene esta importancia que justamente te permite definir y permite racionalizar cómo es que debería de comportarse el shortcut que estás implementando en tu operación en función de la demanda de tu operación. Ok, siguiente pregunta. Dentro de los modelos que ha implementado, ¿ha llegado a evaluar ovalización por carga dinámica? Sí, por supuesto. Aunque no es muy usual y la verdad, eh, me corrijo, yo no he hecho nunca evaluación de carga dinámica directamente al elemento de sostenimiento. No, esto no es muy usual hacerlo, ¿no? Eh, no lo he hecho. Ok. Y como última pregunta sobre la calibración, ¿sí se conoce la razón entre F3 F1 para una clasificación del shotcrete? ¿Es posible predecir las razones entre sus cohesiones? Sí, es posible hacerlo, aunque es siempre mejor realizar una calibración de las propiedades, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no estoy seguro si es que estoy atendiendo bien a la pregunta, pero lo que es recomendable es siempre reconocer cuál es el comportamiento del circuit en cada operación, ¿no? A través de la medición directa de sus propiedades, ¿no? Porque eh, es razonable entender o pensar de que el shotcrete en una operación varía muchísimo de otra debido a sus componentes o sus constituyentes, ¿no? Por ejemplo, el agregado que se usa depende específicamente del material disponible de cada operación.
la temperatura en la que se está aplicando el shockwave, también esto modifica significativamente el comportamiento del shockwave, ¿no? La operación y muchos otros factores que son específicos de cada sitio merecen, justamente crean la necesidad de que el shortcut tiene que ser medido de manera directa en cada operación para poder definir justamente estas propiedades resistentes en la etapa post-peak, ¿no? Correcto. Sin embargo, sí, claro, es posible hacer una correlación, es posible hacer una correlación, pero las correlaciones siempre vienen con un grado de incertidumbre, ¿no? Y si es que, bueno, el evaluador está eh, presto a poder sobrellevar este grado de incertidumbre, es posible hacerlo. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Freddy, por absorber las dudas. Agradecemos a todos por su participación. Las preguntas que queden pendientes van a poder ser canalizadas a través del correo, a través del siguiente correo que voy a dejar en chat. Bien, muchísimas gracias, estimados participantes. Muchas gracias, Blanca, por tu ayuda. Espero que haya sido de utilidad el webinar. Los invitamos a las a los siguientes eventos que vamos a organizar. Nada, me despido. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.